del material genético, pero sí hay alteraciones en la expresión de las histonas. Entonces, sí es heredable en el sentido que yo tengo una predisposición o una susceptibilidad a sufrir metilación o acetilación de acuerdo al agente causal, y que ese segmento de pronto donde se haga la metilación no se expresaba, ahora sí se exprese, o que si se expresaba, deje de expresarse como tal. Entonces pueden hacer que empiecen a aparecer asociados con los polimorfismos segmentos o aparecer enfermedad como tal. Habíamos quedado aquí en esta parte. Entonces, recuerden que al principio yo les decía que se creía que la enfermedad no estaba asociada con la célula, pero ya a partir de el concepto y la aparición de la patología celular, entre comillas, pues ya se sabe que si funciona mal la célula, pues funciona mal el órgano. Una sola célula no va a hacer que un órgano se altere, sino que tiene que ser la alteración de varias células para que mi órgano deje de funcionar normal. Y para yo poder entender eso, tengo que entender cómo funciona la célula normal. Por eso cuando ustedes empiezan a ver medicina, ven en los primeros semestres biología y cómo funciona normalmente la célula. Recuerden que la célula no puede ser un mundo aparte, porque si es un mundo aparte, la célula no puede censar cambios en el medio externo, tanto ya sea porque no le llegue nutrición o la nutrición es muy poquita, etcétera, etcétera, o no puede permitir tampoco censar cambios internos, y eso le va a impedir a la célula adaptarse, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. La célula obligatoriamente, para poder censar lo que está pasando, tiene unas uniones entre célula-célula y unas uniones entre la matriz extracelular. Y eso le permite a la célula que si necesita agüita, pues abrir más los canales de sodio y potasio para que entre más agüita. Si necesita algún electrolito, pues abrir los canales dependiendo del sitio donde esté el electrolito, si está extracelular, si está intracitoplasmático o si están en el interior de una organela, para que esos empiecen a fluir. Entonces, por eso es que ocurre el flujo normal de los electrolitos, del agua, de las sustancias que nosotros necesitamos pues para la nutrición. Recuerden que necesitamos aminoácidos, principalmente aminoácidos esenciales para la producción de proteínas. También necesitamos fosfolípidos porque son componentes importantes en nuestra membrana citoplasmática. ¿Cómo hace la parte del mantenimiento celular? Pues el mantenimiento celular es constante. Entonces, una de las cosas que nos informa que una célula es joven o que la célula es vieja es porque la célula en lo que más gasta energía es en eliminar los productos, es donde más gasta energía. ¿De dónde viene la energía de la célula? De los De distintos la procesos mitocondria. metabólicos, fosforilación oxidativa, glicólisis, Pero ¿cuál es el producto final? ATP. ATP. El ATP. Si yo utilizo la vía normal, o sea, donde yo utilizo glucosa, oxígeno, etcétera, ¿cuántas moléculas de ATP produzco? 32. 32, que es con Por el ciclo molécula de de Krebs. glucosa. Y si no tengo oxígeno y no tengo glucosa y empiezo a utilizar las vías accesorias, ¿cuántas moléculas de ATP produzco? ¿Las mismas 32? ¿Más o menos? Menos. Si no estoy mal, creo que Menos. 12. Entonces, generalmente en los ciclos se producen 15, pero 3 se eliminan en el proceso porque necesito energía. Entonces, al final me quedan solamente 12 moléculas que son las que voy a utilizar. ¿Hay un déficit de ATP o no hay un déficit de ATP? Tengo 32 en una vía, en la otra 12. Sí hay déficit. ¿Tengo? Sí hay Bueno, déficit. entonces hay un déficit de ATP. Entonces, nosotros normalmente producimos 32 moléculas. Esas 32 moléculas de ATP se producen para
perdonen la redundancia, para producir proteínas, para mantener la integridad de las organelas, para mantener la integridad de los canales, para mantener la parte metabólica de las grasas, para poder desechar lo que yo produzco como remanente por lo menos de calcio, algunas gotas de lípidos que no necesito, algunos pigmentos que no necesito, algunas sustancias que no necesito en el interior como algunos radicales libres. Entonces, normalmente nosotros tenemos un flujo de 32 moléculas. Cuando yo hago un déficit casi de 12 moléculas, cuando yo tengo 12 moléculas de ATP, yo no puedo seguir gastando 32. Entonces la célula empieza a seleccionar qué es lo importante y qué es lo importante o qué es no tan importante para hacerlo en el momento mientras se recupera la producción de las 32 moléculas. Entonces, lo que sí es importante es que si la célula está en división, gastar la energía en división. Si la célula necesita una proteína urgente, producir esa proteína urgente. Y empieza a dejar de gastar moléculas de ATP en procesos de desecho. Entonces empieza a acumular sustancias que me van a permitir, entre comillas, pues no botar lo que yo necesito botar como desecho, sino que lo acumulo y empiezo a gastar eso en la producción, porque siempre se les baja más de la mitad de la producción de ATP. Entonces, teniendo en cuenta eso, recuerden que la producción de ATP, ¿en dónde se lleva a cabo? ¿En qué organela? En la mitocondria. En la mitocondria. Entonces, la mitocondria es lo importante en la producción de ATP. Pero más adelante se van a dar cuenta que ella también es importante en la regulación de los canales, principalmente de calcio, y también influye en algo importante en la célula que les enseñan a ustedes desde que ven en el segundo semestre, que hace la célula normalmente cuando ya no se puede adaptar. ¿Qué proceso es ese? O cuando la célula tiene la apoptosis. Entonces, la mitocondria es importante en la producción de ATP, pero también es importante en iniciar el proceso de la apoptosis. Pero también tenemos otras organelas como son retículo endoplasmático. Recuerden que ese yo tengo liso y rugoso. ¿El liso para qué funciona? Ya dijimos que en la clase anterior que el rugoso, como tiene los ribosomas, me ayuda a la traducción del ARN mensajero para la producción, para la unión de los aminoácidos, para que se vayan a otro ladito para hacerme las proteínas. ¿El liso qué produce? Profe, pues sintetiza hormonas esteroideas y catálisis de moléculas liposolubles. Depende del tipo de célula también, profe. Generalmente el retículo endoplasmático liso no es tanto depende de células, sino que él es el que es responsable de manejar todas las sustancias provenientes de lípidos o sustancias que yo necesito en la producción que tienen un derivado de las grasitas o de los lípidos. Entre esas están las hormonas esteroideas. Generalmente en la parte de la síntesis de sustancias o de fosfolípidos que yo necesito que se peguen en la membrana citoplasmática. Recuerden que el aparato de Golgi, yo pongo la secuencia de aminoácidos en el retículo endoplasmático rugoso, pero el aparato de Golgi se encarga de hacer los enlaces. Si esa información de los enlaces se hace de manera inadecuada, la proteína se pliega mal. Recuerden que plegarse quiere decir cómo se enrolla la proteína como tal. Y si esa proteína se me enrolla mal, en ocasiones ese enrollamiento hace que la proteína no sea funcional. O sea, puede tener la misma secuencia de aminoácidos de una proteína normal, pero si se me enrolla mucho o si hace una hélice más hacia el lado derecho y no hacia el lado izquierdo, entonces el problema es que la función de la proteína se pierde. Y a veces ese enrollamiento de la proteína en ocasiones puede salir entre comillas una proteína bien formada, por lo menos les hago el ejemplo de la anemia falciforme. La anemia falciforme tiene una alteración, aparece una hemoglobina que es la hemoglobina F que uno aparece ahí cuando uno hace la tipificación de las hemoglobinas. Una de las características es que cuando el bebé nace, como tiene hemoglobina fetal, lo protege inicialmente con que la hemoglobina que está mal formada se pliegue mucho, porque la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno.
a medida que yo voy creciendo, esa hemoglobina fetal se va disminuyendo hasta desaparecerse y yo ya voy a quedar con mis cadenas de hemoglobina normal, pero mi hemoglobina normal tiene una cadenita que hace que esa se pliegue mucho cada vez que tiene contacto con el oxígeno. Si entra en contacto con el oxígeno y se pliega tanto, el problema es que ella tiene mucha afinidad por el oxígeno, pero no le gusta soltarlo. Entonces, si no me suelta el oxígeno, ¿el glóbulo rojo va a ser funcional o no va a ser funcional? No. No funciona. Entonces, fuera de eso, como ella cada vez que se pega el oxígeno, empieza a plegarse más. Y eso va a hacer que el eritrocito empiece a tener una forma como media luna. Y ese eritrocito se va a volver mucho más rígido. Entonces, cuando llega al sistema retículo endotelial, recuerden que ¿en dónde tenemos nosotros sistema retículo endotelial? ¿En qué órganos? ¿O solamente en un órgano? En el vaso, en varios órganos. El vaso es el órgano más importante, pero también tenemos en pulmón y en hígado. Riñón también influye, sobre todo en la porción distal donde más glomérulos tengo, que es en la parte glomerular. Pero el más importante es el vaso, pero cuando el vaso no puede hacer su función, por lo menos en los niños, los tiene bastante activados también a nivel del hígado y a nivel del pulmón. Entonces, ese eritrocito que tiene forma de media luna, el problema es que no tiene la capacidad de formarse cuando llega a lo más chiquitico de los vasos sanguíneos que están en el sistema retículo endotelial. Entonces, como no es capaz de deformarse, ese eritrocito coge, se estalla, se rompe y empezamos a tener un proceso que más adelante lo van a entender un poquito más, que se llama la hemólisis, que es que se me empiezan a destruir eritrocitos donde no se deben destruir. Recuerden que deben durar 180 días, pero estos eritrocitos van a durar menos tiempo. Nosotros tenemos una de las cosas del retículo endoplasmático liso es que además de la síntesis de hormonas esteroideas y de algunas sustancias o lípidos o fosfolípidos que son dependientes de la membrana, también es responsable de guardar una parte responsable del metabolismo, que es el citocromo P450. Recuerden que por ahí cuando ustedes vieron bioquímica, cuando vieron algo de fisiología, todo le decían a ustedes que pasa por el citocromo P450. Esa es la primera línea que nosotros tenemos metabólica. Entonces, todas las sustancias van a pasar y van a tener un metabolismo de primera línea por el citocromo P450. Hay una cosa importante, como todas pasan por el citocromo P450, hay unas que tienen mayor afinidad y hay otras que tienen menor afinidad. Entonces, y eso depende de la difusión de las sustancias hacia el interior del retículo endoplasmático liso. Entonces, una de las sustancias que pasa como Pedro por su casa, o sea, que no necesita canales, que no necesita tantos intermediarios para llegar, es el alcohol. Entonces, por eso si ustedes consumen algún medicamento, ya sea antibiótico, ya sea medicamentos, por lo menos algunos fármacos que utilizan en psiquiatría, o algunos medicamentos anestésicos, una de las primeras cosas que uno les dice, o los médicos dicen, es que no deben consumir alcohol, porque como el alcohol pasa como Pedro por su casa, le gana al sitio metabólico, o sea, queda atrapado por el citocromo P450 y va a sacar a la sustancia inicial que yo necesito que metabolice, que puede ser las carbamazepinas, que puede ser un antibiótico, el fenobarbital, etcétera. Y cuando hace eso, pues las sustancias que yo saco pueden durar mucho más tiempo en el torrente sanguíneo y en contacto con el órgano y producirme una toxicidad. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos también ciertas sustancias que nos van a ayudar a la degradación de las sustancias que nosotros ya no necesitamos en el interior de la célula. O sea, la célula, recuerden que ella es una célula, la célula es no es un órgano, es como,
perdonen la comparación, es como un humano muy activo, pero no es un humano. Recuerden que es una estructura y esa célula lo que hace es que yo empiezo a introducir sustancias para la producción de lo que yo necesito, sobre todo porque para producir proteínas, yo, como les dije al principio, yo necesito de aminoácidos esenciales porque los no esenciales los tengo en el interior. Pero ¿de dónde obtengo esos aminoácidos no esenciales? Esos aminoácidos no esenciales yo los obtengo de las proteínas que yo estoy soltando de la pared citoplasmática o de la pared de la membrana de las organelas. Entonces, lo que hace la célula normalmente es que lo que ella no utiliza lo trata de degradar para poder captar lo que le sirve, o sea, lo que ella hace es un reciclaje, entonces empieza a almacenar lo que realmente le sirve y lo que no le sirve empieza a eliminarlo. Eso le permite tener un mejor comportamiento celular en el sentido de que almacena lo que yo necesito, solamente capto lo necesario, o sea, lo necesario son aminoácidos por lo menos no esenciales, aminoácidos esenciales, capto moléculas que necesito, almaceno algunas, porque es que tengo que tener una reserva, almaceno unas y empiezo a utilizarlas de tal manera que cuando tenga una disminución por algún motivo de flujo o de esa sustancia, pues yo tengo una reserva para poder echar manita y empezar a construir en ese momento si yo necesito proteínas, lípidos o fosfolípidos. Ese movimiento permite que la membrana citoplasmática esté en un recambio constante y mantenga su integridad. ¿Cómo así su integridad? Pues que la célula esté toda selladita, que los canales estén ubicados donde están y que funcionen adecuadamente esos canales. Entonces, no le permite a la membrana citoplasmática volverse como un colador. Ustedes ven los coladores y tienen múltiples punticos, no lo permite porque como está en recambio constante, le permite que esa membrana sea lo más íntegra y lo más funcional. Una de las cosas que determina el envejecimiento es que yo, en mi maquinaria celular, empieza a perder la capacidad de producir proteínas, lípidos y fosfolípidos responsables de recubrir esa membrana citoplasmática de la célula. Y eso es por las agresiones que nosotros sometemos la célula constantemente, porque en nuestro exposición durante todo en el transcurso de nuestra vida, nosotros giramos constantemente entre salud, enfermedad, salud, enfermedad. A veces no nos enfermamos, pero sí nos exponemos a sustancias que van a dañar la integridad de la célula y el funcionamiento normal de la célula. Esto es lo que ustedes recuerdan cuando vieron biología. Les decían que la membrana citoplasmática de una célula era como un sanduchito. Entonces, ustedes tenían proteínas, fosfolípidos, las proteínas estaban entre lípidos, proteínas la mitad y los fosfolípidos que están intercalados. Recuerden que los fosfolípidos le permiten a la célula brindarle polaridad y eso es importante. Cuando le brinda la polaridad, porque por lo menos los medicamentos tienen una polaridad específica. Entonces, por eso a veces ustedes escuchan que le dicen a un paciente, tómese el medicamento antes del desayuno o tómese el medicamento después de las comidas, o por lo menos el medicamento, a veces les dicen que no pueden tener disminución del pH, o sea, que no pueden girar entre ácido o entre básico porque el medicamento no se va a absorber bien y eso depende de la polaridad, lo que me da exactamente los fosfolípidos. También recuerden que en uno de los fosfolípidos está el receptor de la muerte. ¿Sí recuerdan qué hace el receptor de la muerte? Más o menos. Profe, ese es el receptor que, o sea, el fosfolípido gira su cara interna, y, o sea, como que gira y de tal manera que deja expuesta su cara negativa hacia la región interna y su cara positiva afuera, y eso hace que las células del sistema inmunológico, como por ejemplo la natural killer, lo detecte y pues comience la fagocitosis de la membrana y pues por lo tanto de la célula. Entonces, uno de los receptores importantes es el receptor de la muerte porque hace parte del primer mecanismo
de defensa de nosotros. Recuerden que las natural killer o los linfocitos NK hacen parte de la respuesta inmunológica innata. Y ellos lo que vienen a reconocer directamente es ese receptor. Cuando un paciente, y ya en todos los estudios se ha demostrado que casi, o sea, todas las enfermedades, si se van a dar cuenta, todas las enfermedades son responsables una alteración de la respuesta inflamatoria. Ya sea porque yo tengo mucha respuesta, como hablábamos por lo menos en los pacientes que tienen alteraciones inmunológicas, por lo menos las enfermedades de hipersensibilidad, o aquellos pacientes que no tienen nada de respuesta. Entonces, cuando yo no tengo nada de respuesta, me puede aparecer un tumor. Y es una de las, por lo menos hace como unos 4 años salió un buen estudio donde hablaba que prácticamente el responsable de que haya proliferación de las células tumorales es el linfocito NK, porque no es capaz de reconocer el receptor de la muerte, pero el problema es que la célula lo expresa y luego lo esconde. Y lo esconde bien porque es que la célula tumoral es una... cuando ustedes revisan, uno dice, si la célula normal se adaptara como una célula tumoral, las células no se dañarían tan rápido. Y ese yo creo que sería como el secreto de la eterna juventud, porque las células tumorales se adaptan para todo. Y para que se dañe deben tener mucho daño genético para que la célula entre en apoptosis. Entonces, cuando se altera ese mecanismo de integridad, por lo menos lípidos, proteínas y los fosfolípidos que tengo intercalados y que me da iones, hace que entren sustancias que me pueden dañar la célula fácilmente o sustancias que pueden facilitar el ingreso porque yo exactamente las necesito en la parte metabólica. Entonces recuerden la parte de la forma y uno de los componentes importantes son los fosfolípidos. Entonces, como ya les dije, tiene una distribución. Su función generalmente es de darle polaridad y uno de los fosfolípidos más importantes es presentar si la célula está viable o no viable para entrar al proceso de destrucción. Le va a permitir tener a la célula salud. Y una de las cosas es que ayuda a la interacción entre las proteínas de la membrana, todo está interconectado. Entonces ellos sensan, mandan señales a las proteínas, mandan señales a los lípidos, lo mismo pasa esas señales a la parte citoplasmática y manda señales también a las organelas para que se puedan adaptar. Ustedes tienen varios lípidos, entonces está el fosfatidilinositol. Recuerden que está en la parte interna, esa hace parte de los segundos mensajeros, de los mensajeros intracelulares. Hablamos de la fosfatidilcerina, que hace parte también de la cara interna, tiene una carga negativa, y recuerden que es el receptor de la muerte. Y tenemos unos glucolípidos y unas esfingomielinas, que también hace parte intercelular y ayuda a la parte del reclutamiento de las células inflamatorias, que es cuando yo necesito que se amplifique la respuesta inflamatoria y se marque el sitio donde voy a empezar el proceso inflamatorio para poder recuperar el tejido, que es la finalidad de la inflamación. Las proteínas y las glucoproteínas, entonces recuerden que ayuda al transporte de iones y al metabolismo, a la captación de macromoléculas y a la interacción de las células y del ligando. Entonces, generalmente las proteínas nos van a ayudar pues a la activación de varios receptores y esos receptores me van a permitir que la célula tenga información por lo menos para el proceso de transcripción, para el proceso de traducción de señales, para el proceso de división celular, pues para cualquier parte o del ciclo que se encuentre en la célula o cualquier parte metabólica que se encuentre en la célula. También tenemos otros componentes que se asocian, por lo menos como, recuerden algunos canales que tienen algunos dominios lipídicos, tenemos otras proteínas que se insertan y le dan una solubilidad y una carga dependiendo del aminoácido a la membrana. Hay otras proteínas, hay una gráfica acá que es una de las que más me gusta, que es para que me entiendan. Espérate a ver si está por acá.
esta. Si ustedes ven, nosotros tenemos la membrana, tenemos el citoplasma, tenemos el núcleo y están las organelas. Todas las proteínas que ustedes tienen en la membrana, en las organelas, en el núcleo, que hacen parte de, o sea, tanto de la membrana citoplasmática como de la membrana de las organelas, también nosotros tenemos uniones entre proteínas que están a nivel intracelular. ¿Por qué tenemos esas uniones entre organelas, entre núcleo, entre membrana y entre citoplasma? Porque ellos constantemente deben estarse comunicando. Y esa comunicación es entre, o sea, lo que ellos se comunican cada rato es la despolarización. Y esa despolarización o manejo de sustancias lo da uno los electrolitos y las cargas de las sustancias. Entonces, eso permite que la célula esté sensando qué es lo que necesita en el momento o si se tiene que adaptar. Casi siempre les hago esta pregunta. Si ustedes tuvieran clases presenciales y resulta que ustedes se vinieron a estudiar y llegaron a un acuerdo con sus papás y sus papás les mandan mensualmente, pongamos, 700,000 pesos mensuales para pagar todo y para que sobrevivan el mes. Pero si resulta que hay un mes que sus papás no les mandan 700,000 pesos, sino que les manda 300,000 pesos, a un mes que les manda 300,000 pesos, ¿qué pasa con ese mes? ¿Pueden tener los mismos gastos que cuando tenían los 700? No hay que mermar. Hay que adaptarse, ¿cierto? Entonces, ustedes empiezan a ¿qué? A ahorrar en lo necesario o a gastar en lo que no es necesario. Solo se utiliza lo necesario. Entonces empezamos lo que es necesario y vital. ¿Qué es necesario y vital? Pues la comida y la estadía. Y empezamos a no gastar en cosas, entre comillas, que son necesarias, pero que no son tan importantes. O sea, que no son necesarias para la sobrevivencia de ese mes. Pero si resulta que si tú sigues gastando los mismos 800 como si tu papá te mandara, son 700, ¿no? Si tu papá te mandara los mismos 700 y el siguiente mes sigues gastando los mismos 700 como si te estuviera mandando los mismos 700 y solamente te está mandando 300, ¿en qué vas a entrar? ¿O el funcionamiento va a ser igual? En deuda. No va a haber un momento en el que ya me falte algo. Ajá, o entramos en deudas, que es lo que nosotros llamamos a nivel celular en déficit. Entonces, yo tengo que tener una comunicación muy explícita con mi citoplasma, con mis membranas, con todo, porque es que todos tienen componentes que son necesarios. Hay unos que son necesarios, pero no son tan necesarios para la sobrevivencia celular, pero sí son necesarios para mantener la elasticidad, para mantener la estructura de la membrana como tal. Recuerden que la estructura de la membrana depende mucho del citoplasma y de la parte externa, de cómo estén ancladas todas las moléculas que están en el citoplasma. Y también depende del funcionamiento de las organelas. Si esa forma de sensarlo no lo tuviera nuestra célula normal, la célula entraría en un proceso de déficit. Entonces, me gastaría en cosas que no tengo que gastar. ¿Qué es lo que no tengo que gastar? En eliminar sustancias. Las sustancias se me pueden esperar un momentico en la parte de eliminarlas, no son tan necesarias, pero yo sí tengo que gastar energía en que se introduzcan sustancias como algunos aminoácidos para la producción de proteínas. Entonces, si eso no lo hago, o sea, si no ceso mi parte externa, pues voy a gastar y voy a entrar en un déficit que hace que después la célula entre en muerte celular, que ya vamos a ver cuáles son los dos procesos de muerte celular que puedo tener. Entonces, fuera del proceso que estamos hablando de poder censar, entonces recuerden que hay, fuera de eso hay otros componentes que hacen parte de la membrana, que los vamos a ver, que son los filamentos intermedios y algunas sustancias como citoqueratinas, que esas sustancias, me voy a detener un poquito más en esas sustancias, ya que cuando, sobre todo en algunas lesiones y sobre todo en los tumores,
Recuerden que los tumores, bueno, esta parte sí no lo han visto, pero una de las cosas que nos dice a nosotros que es un tumor maligno o que es un tumor o algo que está pasando en un tejido es porque la célula empieza a perder características normales. ¿Qué son características normales? Pues recuerden que a ustedes les dijeron que nosotros teníamos epitelios cilíndricos, que teníamos epitelios cúbicos o que teníamos epitelios estratificados. Entonces, cuando yo hablo de perder características normales, es que si yo estoy viendo un tejido con un epitelio cúbico, ese tejido ya pierde sus características cúbicas y empieza a ganar otras características que hace que la célula pierda su polaridad, sus características iniciales. A veces es tan diferente esa célula que yo no puedo decir que es epitelial. Entonces, como yo no puedo decir que es epitelial, pero tampoco puedo decir que es linfocito y tampoco puedo decir que es una célula mesenquimal, nosotros nos basamos en unas técnicas en patología que se llama la inmunohistoquímica. Eso es un estudio un poquito más especializado donde nosotros utilizamos también antígenos de superficies y utilizamos unas sustancias que tienen las células que se llaman citoqueratina. Entonces nosotros y ustedes saben que las células que más tienen citoqueratina o las que tienen citoqueratina son las células epiteliales. Cualquier célula epitelial, o sea célula escamosa, sea célula cilíndrica, sea célula cúbica. Entonces, si yo le hago un marcador de citoqueratina a esa célula y me da positivo, yo ya sé que no es un linfocito, porque el linfocito no tiene citoqueratina en su citoplasma. Yo ya sé que no es una célula mesenquimal, porque la célula mesenquimal tampoco tiene citoqueratina en el citoplasma y eso la da la parte embriológica. Entonces, las únicas células que tienen citoqueratina es epiteliales y ya después uno empieza a jugar con los marcadores para poder determinar si es un epitelio escamoso, si es un epitelio cilíndrico o si es un epitelio cúbico. Entonces, saber esos componentes son importantes. ¿Por qué? Porque lo orientan a uno, sobre todo en el comportamiento celular y sobre todo cuando uno empieza a hacer, pues poder diferenciar qué epitelio es, porque es que cuando ustedes y cuando llegamos al capítulo de la neoplasia se van a dar cuenta, cada tumor por lo menos, si yo digo que es un tumor de células escamosas, las células escamosas no responden muy bien a la quimio, sino responden muy bien a la radio. Entonces, el oncólogo ya sabe que a unas células escamosas no le va a dar quimioterapia. Si yo le digo al oncólogo que no es un tumor escamoso, sino que es un tumor por lo menos a nivel glandular, que es un epitelio cilíndrico, entonces ya el oncólogo sabe que en muchas ocasiones el epitelio cilíndrico responde mucho mejor a la quimioterapia, o sea, a los medicamentos inyectados, que a la radioterapia. Entonces, eso ayuda a seleccionar qué tipo de tratamiento le doy. ¿Qué quiere decir responda mejor? Pues que cuando yo le empiezo el tratamiento, por lo menos si a un escamoso yo le doy quimioterapia, generalmente tiende a proliferar más. En cambio, la radio sí va directamente a donde yo necesito, que es parte de mi material genético, y a inducir la apoptosis. Entonces, por eso es importante saber los componentes para yo poder definirle qué tipo de lesiones o qué tipo de célula está enmarcada en el proceso de alteración celular. También tenemos otros como son los receptores. Recuerden que lo hablamos un poquito, que son los receptores, los más importantes son los receptores de tirosinasa, que esos tienen dos unidades. ¿Esas unidades cuáles son? Pues yo tengo un dominio intracitoplasmático y un dominio intra y extra. Y que eso yo dependo de polarizaciones internas y externas. También dependo de otras moléculas, como son las moléculas no polares o pequeñas. Recuerden que el oxígeno pasa fácilmente, el oxígeno y el monóxido de carbono se disuelven fácilmente. El otro que pasa fácilmente es el agua. El etanol y la urea pasan sin ningún problema, porque generalmente el agua, el etanol y la urea dependen mucho del sodio.
Entonces, si se abre el canal para el ingreso del sodio, ahí se cuela el agua, el etanol y la urea. Y las moléculas tenemos otras que sí van a depender de algunos transportadores para el paso. Recuerden que para el paso nosotros tenemos unos transportadores. ¿Me esperan un momentico? Tenemos unos transportadores. Estos transportadores nosotros tenemos unos que me van a ayudar. Me adelanto todo eso que la explicación viene acá, en esta parte. Entonces recuerden que nosotros tenemos canales, estos canales que me van a permitir pues el paso de electrolitos y generalmente se va el agua y generalmente va a pasar lo que hablábamos, el etanol y la urea. Tenemos en el proceso de endocitosis, tenemos dos formas de hacerlo, como son las caviolas y las catrinas. Recuerden que las caviolas nos ayudan principalmente ¿para qué moléculas? Vitaminas. Y las catrinas para el resto. Entonces, y generalmente para las que son liposolubles son las que más se mueven en las claviolas. Y tenemos de esta manera, recuerden que tanto el proceso de endocitosis, hay una parte que depende, o sea, casi los dos procesos, tanto en claviolas como catrinas, dependen de receptores. Y que ese receptor detecte que se pegó la molécula, que haga un proceso de endocitosis de la membrana, se pierde ese segmento de la membrana porque se forma como una vesícula que lleva la sustancia al interior de la célula y dependiendo de lo que sea esa molécula, como generalmente a veces son proteínas, entonces se va a la parte del proteasoma para que empiece a fragmentar los segmentos y hacer el proceso de separación de aminoácidos. Tenemos el otro proceso que es el de exocitosis, que recuerden que la exocitosis consiste en que si yo no lo necesito, pues lo invagino, reviso si lo necesito y si no lo necesito se va porque no necesito acumularlo en la célula, no es funcional. Y tenemos el proceso que en la exocitosis tiene mucho que ver y eso ustedes lo van a empezar a revisar, que es en el macrófago, que es el proceso de fagocitosis. Recuerden que el proceso de fagocitosis nosotros lo hacemos es para la presentación de antígenos. Entonces, el que tiene el fagolisosoma o el que hace el proceso de fagocitosis para presentar antígenos es una de las células más importantes de la respuesta inmunológica, que es el macrófago. Entonces, el macrófago, ¿qué hace? Capta por el fagolisosoma, fagocita, introduce, entra al fagolisosoma y este empieza a fragmentar al microorganismo para hacer la parte de la presentación. Se queda con el segmento que va a presentar y lo otro lo desecha. Y el proceso de transocitosis, que este proceso de transocitosis es lo que ocurre cuando yo hago resistencia a los medicamentos. También ocurre cuando yo necesito que pase una molécula, pero que yo no la voy a utilizar. Entonces se va a invaginar la membrana, capta la molécula, pero yo la libero al otro extremo de una manera íntegra, o sea, no la modifico. Hay varias alteraciones que yo puedo tener en este proceso, por lo menos. En el Mycobacterium, cuando se interioriza o el macrófago lo fagocita, él ingresa al fagolisosoma. El Mycobacterium, uno de los mecanismos que tiene el Mycobacterium es que hace el proceso de bloqueo del fagolisosoma. Entonces, por eso es que yo puedo tener el Mycobacterium viviendo mucho tiempo en el macrófago y es un mecanismo de defensa del Mycobacterium para que yo pueda, para que más adelante si mi sistema inmunológico se disminuye, el poder empezar el proceso de replicación. Entonces bloquea el fagolisosoma y no permite que haya la destrucción ni la presentación de antígenos. Llega un momento en que algunas células sí empiezan a hacer presentación de antígenos, pero como es tan difícil destruirlo, hacen una respuesta inflamatoria bastante particular donde van a intervenir unas células que se unen completamente y me van a formar células gigantes.
Entonces, ¿qué pasa con la interacción intercelular y el citoesqueleto? Entonces, recuerden que es la capacidad de la célula de adaptarse, de poder sensar todo lo que está pasando y poder determinar qué necesita en ese momento. Eso es lo que nosotros llamamos adaptación. El proceso de adaptación es el proceso de estar en homeostasis, o sea, estar en un equilibrio en lo que está en la parte externa y en la parte interna. Y la idea es que lo que me está causando esa alteración se quite rápidamente, porque si no voy a perder esa capacidad de equilibrio. Pero la idea es tenerlo para que la célula se adapte y utilice cada uno de los elementos intermedios para poder tener una sobrevida y la célula no se dañe como tal. Esto era lo que yo les hablaba cuando hablábamos de la citoqueratina. Recuerden que nosotros tenemos, en nuestra célula tenemos actina y miosina. Pero ¿cuáles son las células que tienen mayor proporción de actina y miosina? Las células musculares. Las musculares. Entonces, si yo tengo un tumor de origen muscular, porque a veces esos tumores, las células son horrendas, o sea, son muy bonitas para verlas, porque es que uno las ve y uno dice, uy, qué bonito, porque uno lo ve muy claro, pero a veces esas células musculares son tan monstruosas, que así se llaman, que a veces no sabemos qué células son, o sea, no tienen la forma, así que ustedes recuerden de histología, que son larguitas y que ustedes le ven casi el citoplasma rosadito y el núcleo por allá bien chiquitico y todo eso es pura actina y miosina. Pero una de las cosas que cuando yo hago inmunohistoquímica, si me marca actina y miosina, yo ya sé, en mayor proporción, yo ya sé que es una célula muscular, entonces empiezo a tratar de hacer el diagnóstico. También tenemos otros filamentos intermedios que cada célula y tejido tiene una expresión específica. Entonces, por eso es que a nosotros actualmente, más o menos a partir del año 70, ya no le sirve a uno decir tumor de célula pequeña o tumor de célula grande. A uno le dicen, por favor, diga la dirección, el teléfono, el lugar, en donde está ubicado. Entonces, a uno le toca decir, es un adenocarcinoma de posible origen de colon, o de recto, o gastrointestinal, o de vía biliar. El problema es que pues el diagnóstico no se debe hacer así, o sea, la idea de un diagnóstico es que ustedes más o menos tengan el primario para que informen al patólogo para nosotros confirmarlo, pero a veces llega al revés, es por lo menos como el paciente que tiene VIH. Yo en un ganglio linfático puedo ver cambios por VIH, pero lo ideal es que yo no haga el diagnóstico del VIH, porque es que esos mismos cambios yo los puedo ver en algunas alteraciones inmunológicas. Por lo menos los pacientes que son inmunosuprimidos, pero no solamente por VIH, sino por medicamentos o por algunas enfermedades que tienen, que puede hacer que el ganglio linfático pierda su arquitectura normal. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es llamar al médico y decirle, doctor, hágale VIH, que al principio debió haberle hecho el ingreso, para que usted confirme y de paso me confirma a mí si es positivo para yo sí decir tiene un VIH en ganglio linfático, porque si no, no podemos hacer las cosas al revés, siempre el apoyo es con laboratorio clínico. Está igual que en el lupus eritematoso sistémico. Para yo hacer el diagnóstico de lupus, yo lo puedo hacer en patología, pero uno siempre se frena porque yo me baso en los hallazgos que tienen ustedes en la parte clínica y en el laboratorios complementarios. Jóvenes, yo les puedo pedir un favor, ¿será que descansamos 20 minuticos mientras yo desayuno y me voy para medicina legal? Apenas llegue, o sea, como a las 7:05 me conecto y de paso ya llego al auditorio, es que no llegué al auditorio porque es que a las 6 no abren, entonces me dijeron que no me abrían porque nosotros dependemos de la DIAN. Entonces yo subo y terminamos de dar esta parte y empezamos a hacer lo que yo les dije de unas preguntitas de histología, a ver cómo están en histología, como para adelantarlos en el quiz del lunes. ¿Listo? Entonces, tómense en algo y nos vemos en 20 minuticos. Listo, doctora. Bueno, muchas gracias. Nos vemos ahorita.